Muy buenas tardes y bienvenidos otra semana más a Value School, a su cita con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Esta semana es la última del mes de enero, con lo cual ya se pueden imaginar lo que viene después. Es todo el calendario de conferencias del mes de febrero, que ya está subido en la página web de Value School, que es www.valueschool.es. Si van a la sección de eventos, tenemos programados para el mes de febrero 6 conferencias, es decir, saben que generalmente son 4, pero este mes tenemos, así a bote pronto, tenemos una conferencia sobre cómo invertir en arte, el arte como activo de diversificación en una cartera de inversiones. Tenemos a Esmeralda Gómez, después de un año que vino aquí a presentar su libro, ha estado por multitud de televisiones y radios y nos va a contar su experiencia, cómo ha sido lo de difundir en medios de comunicación masivos la cultura financiera. Tenemos también la semana que viene inversión en materias primas y recursos naturales, commodities, desde un punto de vista value, con un gestor de Suiza que viene exclusivamente a Value School para darnos la conferencia. Es decir, son, bueno, ¿a cuál mejor diría yo? Entonces saben que el procedimiento es registrarse en Eventbrite, tienen un QR que les manda a la plataforma y ya vienen aquí. La asistencia es gratuita hasta llegar al aforo. Y los que no puedan desplazarse, pues nos ven en YouTube y ya saben que todos los vídeos se almacenan en el canal de Value School. Bueno, el canal de YouTube, la página de YouTube, tienen el histórico de todas las grabaciones. Más anuncios. El día 21 de febrero, para aquellos que estén en Valladolid, les animamos a pasarse por la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, porque estará Value School con los gestores de Equam, con Finicens, con Abaco y un analista de Cobas, hablando los chicos de la Facultad de Económicas y a quien se quiera pasar durante un evento de 4 horas de la gestión en valor y de patrimonios, actualmente el panorama de la gestión española. Entrada libre el 21 de febrero en la Facultad de Económicas de la UBA, la Universidad de Valladolid. Más anuncios. El lunes comenzamos el curso de Economía con Domingo Soriano. Entonces, esto es un poquito para los que estén inscritos. Si alguno de vosotros no ha recibido todavía los materiales de clase, el enlace para YouTube para seguir la transmisión, por favor, que mande un correo a cursos@valueschool.es. Hemos hecho el esfuerzo para que todos tengan los materiales, pero si alguno se ha quedado sin ellos, por favor, no perdáis. Aquí me dice, me levanta la mano uno. Que no me ha llegado, pero bueno. ¿Pero te apuntaste? Sí. Pues luego háblame, ¿vale? ¿De acuerdo? Me avisas. Los que no hayan recibido, por favor, que nos escriban porque es importante. Y algo más se me queda en el tintero. Ah, sí. Bueno, el tercer programa del programa de radio de Value School con Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, sale este domingo de 2 a 3 de la tarde. Los dos primeros programas han posicionado el podcast de Tu Dinero Nunca Duerme bueno, en unos niveles que no nos podíamos imaginar, solamente con 2 episodios. Así que les animo a que escuchen el tercero de ellos en directo en el 99.1 si están en Madrid, de 2 a 3 el domingo, o ya han diferido en la plataforma de podcast que prefieran, pues iVoox, iTunes y creo que también en la propia plataforma de Es Radio. Muy bien, pues como ven, seguimos creciendo e imparables. Y hoy vamos a tener el último acto del mes dedicado a un fantástico libro que poder adquirir. Hablábamos antes fuera de micrófono de la prima de presencialidad, es decir, el plus que supone venir aquí a Value School es que hay un librero con estos libros y está el autor para firmarlos, con lo cual siempre conviene, cuando en estas ocasiones, no faltar. El inversor español inteligente, un libro pues lujosamente editado, francamente me ha sorprendido porque la calidad de la edición es fantástica, muy interesante y de cuyo autor tenemos el privilegio de tenerlo aquí, a Miguel de Juan. Para quienes no lo conozcan, pues voy a decir unas palabras sobre Miguel. Miguel de Juan es asesor del fondo Arca Global A de Esfera Capital. Anteriormente trabajó en banca privada para Morgan Stanley, Citibank, Banif y Barclays Gestión de Patrimonios. También ha sido profesor en el Máster de Finanzas de la Universidad de León y escribe regularmente para Rankia y Funds People. Y es el autor del Inversor Español Inteligente y también del Lemming que salió raro. Sí, ese fue el primero. Es un título muy original y te preguntaré sobre ese libro. Para centrar un poquito la conversación, Miguel, cuéntanos sobre tu trayectoria, cómo llegaste a la gestión de patrimonios. Y me interesa porque las charlas que damos en Value School las ve muchísima gente joven que están pensando pues, con curiosidad de cómo iniciarse en una carrera como la que tú puedes tener actualmente, ¿no? ¿Cuál fue tu trayectoria personal y profesional? A ver, personalmente yo vengo de una familia de empresarios en una fábrica de quesos pequeñita en León. Y llegó un momento en el que yo decidí dejar la empresa, entré a través de Morgan Stanley, de aquella era todavía había asesores, acaban de ser recién comprados, y a partir de ahí fue pasando por varias entidades de banca privada, casi todas.
al llegar 2010 ya la situación era muy complicada en la entidad, porque el problema de las entidades es que ellos tienen unos objetivos. A mí cuando me contratan nunca me dicen que es para cumplir sus objetivos, pero contrariamente los de los clientes. Entonces, cuando a mí me dicen que me contratan para tratar bien a los clientes o para cuidar de las carteras de los clientes, yo es lo que hago. Entonces llegó un momento en el que el conflicto de intereses era enorme. Te veías pues un poco al estilo que le pasó a Guy Spier. Nadie te dice lo que tienes que hacer, nadie te dice que engañes, pero se da por supuesto que tienes que hacer algo para colocar según qué tipo de productos. Entonces llegó un momento en el que a mí eso no me encajaba. Hablé con varios de los inversores que ya habían recibido las cartas del Lemming y tras hablar con una entidad, en este caso con Renta 4, pues decidimos dar el salto. Nos crearon el primer vehículo, el Argos Capital, que ha funcionado pues hasta noviembre de este año. Y en noviembre de este año pues ya nos hemos cambiado para Esfera. El nombre actual pues todavía no es el definitivo, da lo mismo, porque yo le sigo llamando Argos y le sigo llamando a los inversores Argonautas, sí. y estamos ahora mismo en este proceso. Mi consejo, pues a ver, desgraciadamente para gestionar patrimonio necesitas patrimonio, o lo tienes tú o lo tienen tus clientes. Entonces yo no lo tenía, todavía tampoco lo tengo, con lo cual necesito que lo tengan los inversores. A lo largo de los años de estar en banca, pues sí tuve la suerte, y la verdad es que es el orgullo y el honor de que muchos de los inversores sí se fueron viniendo conmigo de una entidad a otra. Entonces al final llegó el momento en el que cuando yo les planteé el voy a dejar la entidad, os venís, me dijeron que sí, y entonces ya teníamos ese patrimonio. Y luego a lo largo de estos últimos 8 años pues ha seguido creciendo, y entonces al final se han venido. Pero vamos, a nivel de qué necesitas, lógicamente necesitas patrimonio. A nivel particular tuyo lo que necesitas es ganas y en mi caso pues formarte todos los días. Es curioso que me hayas sacado el tema de los incentivos, porque es que le iba a preguntar yo por él, pero mucho más adelante y ha sido el primero de ellos. Para mí te diré que es evidente en el capítulo que dedicas a este tema en el libro, que es el capítulo 6, al que yo he llamado alineamiento de intereses, de la lectura es evidente que es algo que te preocupa. Es decir, has visto, bueno, es una suave denuncia del escaso alineamiento de intereses que existe entre los supuestos asesores financieros que van a dar el mejor asesoramiento a sus clientes y lo que reciben realmente, porque está detrás esos incentivos de cumplimiento de campañas, de venta de productos, de los que no se habla. ¿Y tú crees que se está haciendo algo, las nuevas regulaciones que están...? No, de hecho además lo escribí, creo que fue en 2012, en un artículo, no sé si para El Confidencial o para qué, pero que es uno de los anexos del libro, es ese artículo en concreto. Se titulaba Si quisieran reformar de verdad, #héroes. A ver, mi planteamiento es, si a mí me pagan, cuando yo estaba en banca, si a mí me pagan por colocar productos y no porque mi cliente gane dinero, pues al final voy a colocar los productos que la entidad me dice. Los que la entidad te dice no son aquellos en los que la entidad vaya a ganar un 0,3%, sino si puede ganar el 3%, pues te va a decir que ese, y si puede ganar el 6%, te va a decir que ese. Problema, cuando tú hablas con un cliente y le estás tratando de convencer que venga a tu entidad, lo que le estás poniendo primero es tu cara, es tu palabra, y es al que te va a ver y te va a decir, oye, me dijiste que me ibas a dar un consejo, un asesoramiento independiente, y me estás colocando todo lo que te dice el banco. Entonces, a ver, León es una ciudad muy chiquitita, nos conocemos todos. Si encima vas saltando de una entidad a otra, pues evidentemente hay un follón, hay un problema, porque si yo quiero que mis clientes vengan conmigo, necesito haber dado antes, digamos, haberme portado yo antes bien para saber que ellos tienen la confianza en mí. Con el fondo ha pasado igual, ha sido la misma política. Entonces, desde mi punto de vista, no se está haciendo lo que se debería hacer. Es decir, yo parto de la base de que todos los empleados de cualquier entidad financiera tienen la capacidad suficiente, y si hablamos de banca privada, con más motivo, para montar una cartera a sus clientes sin necesidad de un departamento de productos. El problema es que hay departamentos de productos porque a la entidad le viene muy bien generar unas comisiones upfront pues muy suculentas. Si a los asesores de banca comercial, de banca privada, les dejaran a sus clientes solos sin objetivo de coloca esto,
ellos no tendrían ningún problema en montar unas carteras pues con mejores fondos, mejores acciones, podrían moverlo más o tal, pero su objetivo sería solamente que sus clientes ganaran dinero y al cabo del tiempo el patrimonio de esos clientes crecería, al tener la confianza irían viniendo, es decir, te puedes equivocar pero no lo estás haciendo con mala idea. De hecho, hablando en su día con el editor del primer libro, del Lemming, le ponía el ejemplo de Warren Buffett. Warren, cuando empieza en el partnership, él lo que se llevó de comisión de media era un 6%. Y yo decía, que apliquen la misma política, si quieren ganar eso es bien fácil, consigues un 24, bueno, era un 30 y te quedas con el 6% de comisión y tus clientes un 24. No creo que ningún cliente se molestara por ganar un 24% de media anual y que tú te lleves un 6%. Entonces, el problema es que eso para las entidades es muy complicado de montar y prefieren tener, digamos, las cosas más tranquilas, más seguras, a costa de que a ti que estás interviniendo, estás en medio entre el cliente y la entidad, pues te suponga pues a lo mejor un conflicto moral. Muy bien. De este tema me encantaría hacerte más preguntas, pero es que me parece que no... bueno, hay tantos que preguntarte que voy a pasar a los siguientes. Quizá luego en el turno de preguntas haya otra oportunidad. El Lemming que salió raro. ¿Eso qué fue? Porque creo que es una recopilación, no lo he leído el libro entero del Inversor Inteligente Español, pero ¿es una recopilación, una antología de tus mejores cartas a tus copartícipes? A los que llamas argonautas, que quiero también que me expliques de dónde viene, más allá de Jasón y el vellocino de oro, entiendo yo, pero... A ver, te cuento primero lo del Lemming. A ver, era, si no recuerdo mal, octubre del 2007 y yo estaba en Barclays, banca privada, y de aquella tenía un cliente en Salamanca. Era muy complicado ir, entonces normalmente lo que hacíamos era pues, hablar vía correo electrónico, WhatsApp o teléfono. Entonces, un día me dice, oye, Miguel, que hace mucho que no me escribes temas de concepto, escríbeme algo. Entonces, la primera carta que le hice se titulaba El Lemming que salió raro y era cogiendo el ejemplo de la leyenda de que los lemmings se precipitan por el barranco. Y tal, pues que teníamos que ser como el lemming raro, que en vez de ir siguiendo la masa, lo que hacemos es quedarnos en nuestra madriguera porque ahora teníamos vallas a mogollón. Nadie las quería, con lo cual no nos costaba ni pegarnos con otros para atiborrarnos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que yo esa carta la había hecho en casa, a mano, la estaba pasando en el banco al ordenador y llegó otro cliente, empezamos a hablar de su posición, una operación que teníamos que hacer, entonces cuando fui a buscar la boleta para que la firmara y tal, cuando vuelvo me lo encuentro leyendo y me dice, oye, ¿y esto qué es? Y yo, pues se lo explico. Oye, pues pásamela a mí también. Entonces, claro, dije, bueno, pues si se la paso a uno, se la paso a más. Entonces, con aquellos clientes con los que tenía una relación muy cercana, pero que además ellos también querían saber cosas y tal, no, quiero decir que no se aburrían al leer esto, pues se las fui enviando y fueron saliendo pues una al mes. Casualmente utilizaba, pues no en todas, pero en casi todas utilizaba a lo mejor una película de cine clásico, no necesariamente del mundo empresarial o del mundo financiero, para utilizarlo como un ejemplo y explicar algo financiero. Pues fuera el propio value o fuera el margen de seguridad o por qué la diversificación en exceso pues no, o por qué la volatilidad no la vemos como riesgo. Y uno de los, ahora argonauta, pero bueno, de aquella cliente, tenía una pequeña editorial y entonces me dijo, oye, esto tendría que publicártelo el banco para Navidad. Yo, es que como se entere el banco que hago esto, aunque sea fuera de horario, pues a lo mejor me busco un problema. Sí, y de ahí salió, lo publicó él y la verdad es que una gozada. Es un libro también de más o menos de este tamaño y a ver, ofrece el doble valor de que al que no le gusten las finanzas pero le guste el cine, pues bueno, hay comentarios sobre esto. Y al que le gusten las dos cosas, tiene las dos opciones. ¿Sigue disponible el libro? ¿Se puede adquirir? O... Sí, sí, sí. Ah, fenomenal. Pues ya, nada, que lo sepan los oyentes, que pueden ir a buscarlo. Ya te pondré en contacto para que lo hagas. Estupendo. Saber, sí. Bueno, ¿y por qué los argonautas? ¿Cuándo aparecen ya? Porque por ahora estamos en el estadio de que son clientes con relación cercana, pero ¿cuándo ya os embarcáis en el Argos y vienen los argonautas? A ver, para mí son argonautas desde antes de tener la autorización de CNMV. De hecho, la carta de lanzamiento yo la escribí antes de tener la autorización y era carta del Argos, pero ahí empezaba a explicar el tema de los argonautas. A ver, porque le sigues llamando argonautas. Sí, o sea, sí. Eso ya es una especie como de es que marca... ellos lo tienen ya también como algo... A ver, no son...
no son simples partícipes, ni simples coinversores, no, ellos son reyes, príncipes y héroes. Sí. O sea, es otra cosa. Ahí los argonautas estamos en otro nivel, por así decir. A ver, yo me gustaría apostillar aquí, leyendo el libro donde has hecho fragmentos, has incluido, es que el tono es de amigos, es decir, no son cartas donde el gestor presenta un estado de posición, de los movimientos, no, es una relación de amistad, de familia, me atrevería yo a decir. Y yo creo que es así, es más, alguno por aquí lo puede corroborar. Sí, o sea. Pero sí, de comer en el Burger King. Sí, y todas pero la estas relación cosas, con el gestor es tremendamente cercana. Sí, sí, sí. A ver, yo cuando hablo en la carta de lanzamiento, cuando explico, digo, a ver, este fondo no se ha montado para traer clientes, ya tengo los clientes. Ya venían conmigo. Entonces, se ha montado para que con estos yo pueda trabajar tal y como yo entiendo que debo hacerlo. Es decir, podré tener mejor, peor rentabilidad, pero lo que quiero hacer es hacerlo de forma totalmente transparente, sin conflictos de intereses. Entonces, cuando yo leía, la primera vez que me encontré con Buffett, en lectura quiero decir, nunca tenía el placer, yo, aparte del sentido del humor y de la lógica, lo que veía de él era precisamente el ponerse al nivel de sus clientes. Es eso que dice tantas veces de yo quiero daros la información que me gustaría recibir si estuviéramos en puestos cambiados. Entonces, en el partnership lo aplicaba, en Berkshire Hathaway también. Yo con el fondo, y ahora con el fondo nuevo hago exactamente igual porque es la misma tónica, mi planteamiento era, cuando Jason y los argonautas fueron en busca del vellocino de oro, pues sí, Jasón era el que decía, está por aquí, pero los otros, los que iban remando, eran todos reyes, príncipes y héroes, es decir, eran la misma dignidad que Jasón. Yo quería tener esa misma imagen, transmitírsela. Y de hecho me pasó en verano, cuando avisé a la gente de que ya no iba a seguir a través del fondo en Renta 4, sino que empezábamos un nuevo proyecto, que era a continuación. Lo que estuvo pasando fue que algunos que ya les conocía pues se ponían en contacto, ya ánimo, no sé qué, cuenta con nosotros, pero me pasó con un argonauta de Canarias que llevaba, creo recordar que eran 3 o 4 meses en el fondo, no se había puesto nunca en contacto conmigo porque le daba cosa el pensar que yo le pudiera atender, porque estaba invirtiendo su ahorro mensual, que si no recuerdo mal creo que eran como 50 euros, es decir, tenía 200. Y claro, yo le cogí, hablé y le dije, a ver, que a mí me da igual, a ver, no me da igual, prefiero que todos tengáis 1.000.000 de euros, pero bueno, cada uno tiene lo que tiene. Lo que sí le decía es, aunque en porcentaje en el fondo, pues evidentemente pesa más el que tiene 1.000.000 que el que tiene 50 euros, en dignidad todos pesáis igual, es decir, es vuestro dinero. Yo no sé si tus 50 es todo lo que tienes, a lo mejor el que tiene el 1.000.000 pues es una quinta parte o mucho menos. Entonces, yo tengo que atenderos a todos por igual. Luego unos te dan más la lata que otros y tal, y con otros charlamos mucho más, pero eso ya viene con el tiempo. Lo que yo tengo que hacer es tu dinero, y yo eso lo tengo bien claro, y tengo que explicarte las cosas a ti, para que tú las entiendas. Que luego resulta que los demás también, estupendo, pero no puedo, por eso tampoco tenemos fondo con clase institucional, o sea, yo no quiero que el que meta mucho dinero tenga un trato especial, no, aquí son todos reyes, príncipes y héroes. Muy bien, bueno, como saben, en Value School fomentamos la lectura y me voy a permitir hacer una recomendación. Yo, el libro del Vellocino de Oro de Robert Graves, el autor de Yo, Claudio, es magnífico, así que si no lo han leído, por favor háganlo porque es una novela sensacional, basado en los mitos a los que alude Miguel. Miguel, ¿tú qué clase de inversor dirías que eres? Porque evidentemente esto es un homenaje al padre del value investing, pero leyéndolo entiendes que no te limitas a la inversión en acciones y que buscas valor allí donde lo haya. Sí, pero, a ver, yo, de hecho en el libro creo que lo pongo porque hay como una especie de guerra que no me gusta, porque para mí el value es como si fuera una familia, entonces me da mucha pena que haya esas guerras en la familia. Sí, los grahamitas, los Buffett, exacto, el Deep Value, los de entonces, tal. Yo, una de las cosas que hago es explicar el por qué no tiene sentido esa separación, al menos esa confrontación. Porque Graham en su día, la mejor rentabilidad, o sea, la mejor operación que pudo hacer fue a través de una empresa en la que invirtió
totalmente al estilo contrario a lo que suele aplicársele a él. Si era una empresa muy barata, era Geico, la estaba comprando muy barata, pero invirtió mucho patrimonio del fondo, cosa que no solía hacer, la mantuvo durante muchísimo tiempo y él mismo reconocía que precisamente esa empresa, gracias a lo que creció, fue lo que le terminó generando más rentabilidad que cualquiera de las otras inversiones juntas a sus inversores. Y Buffett, por el contrario, que es el paradigma de, junto con Munger, el paradigma de la inversión en crecimiento, de buenas compañías, tal, él empezó comprando realmente compañías tipo colilla. Entonces, no hay una separación, o no debería haber ese tipo de separación. Yo en el fondo, en el libro básicamente lo que digo es, en vez de pelearme si soy deep value, value a secas o value con apellidos, digo, mira, yo soy Graham Buffett y a correr. O más Buffett que Graham porque suelo tender más hacia compañías de... Buenos negocios. Sí, de buenas empresas que no de las mediocres, pero es que las dos funcionan. Entonces, a ver, afortunadamente el patrimonio del fondo es pequeñito, podemos invertir en cualquier cosa, no tengo por qué limitarlo. Pero yo creo que en principio viene por ahí. O sea, Charlie Munger decía, toda inversión inteligente es value investing, y que al final se reduce a pagar menos de lo que vale algo. Para pagar menos solamente te queda la opción de calcular cuánto vale. Y ese cuánto vale puede venir pues porque en el futuro esa compañía va a crecer mucho y es el propio crecimiento lo que hace que el valor sea muy importante, o si la liquidamos hoy resulta que le sacamos más. Y los dos, más Walter Schloss, Graham, Clarman y demás, también han invertido en otro tipo de activos, pues por ejemplo REIT, han invertido en, bueno, REIT sí serían acciones, pero tiene otra forma de plantearse, o directamente en renta fija. Entonces, yo nunca he visto un problema en poder ir a comprar un bono si el bono resulta que está más barato que las acciones. Sí. Y de hecho hemos hecho alguna operación a través de bonos que han funcionado bien, otras no, igual que con las acciones. O sea, no te vas a acertar siempre con una alternativa y vas a fallar con la otra. Pero son buenas opciones también para poder encontrar algo que te aporte valor. Entonces, básicamente es la idea de, igual que Buffett o Graham o todos ellos no se ponían ninguna traba a la hora de qué compro, lo único es, si yo te pago una peseta y me das 2, yo voy a ganar dinero, ahora con euros, 1 euro y tal. Que me lo das porque ese euro encima va a ir creciendo en el largo plazo, fenomenal. Que me lo das porque lo liquidamos y también. ¿Siempre fuiste inversor en valor o flirteaste con otros enfoques o aproximaciones a la inversión antes de dejarte seducir? ¿Y qué te sedujo del value investing? A ver, lo primero, soy muy ganso, ¿vale? ¿Eres? Soy muy ganso, entonces que nadie se me asuste. A ver, yo tengo un porcentaje de acierto utilizando el análisis técnico del 100%. ¿Vale? Bueno, esto luego lo vamos a quitar del vídeo. Lo podéis poner, vamos, lo usé una vez, me salió bien, pero no. Yo en 2001 me compré el primer libro de Buffett. Además me daba un palo tremendo, digo, joder, a saber esto qué será, porque era el libro Warren Buffett Way, ¿no? Me parece sí, que era. Sí. El de Ryan Hastrom, que lo compré de segunda mano en edición de bolsillo, que no lo compro nunca, o sea, nunca me ha gustado la edición de bolsillo, prefiero siempre comprar tal. Pero bueno, era lo más barato porque la sensación era, esto va a ser un ¿quién se ha llevado mi queso? Algo de autoayuda o tal. Pues yo no le conocía, siempre oía hablar bien de él, pero no sabía quién era. Entonces cuando lo compré y me lo leí, me lo devoré además. Es más, de hecho me lo compré en inglés porque no sabía que estaba la edición en español. Entonces después ya tengo la edición en español, después lo han vuelto a reeditar y lo he vuelto a tener también. Y lo recomiendo a todo el mundo porque a mí me cambió la vida. Ahí fue cuando conocí a Buffett y fue cuando por decirlo de alguna forma, lo que yo había aprendido en la carrera, cómo analizar una compañía, yo lo vi que se podía hacer también con las acciones de mercado. Entonces a mí eso me cambió totalmente. Digo, vale, esto sí lo sé hacer, mejor o peor, pero bueno, le encuentro la lógica, me leo la contabilidad, veo a ver lo que vale una compañía y sobre eso miro y comparo con el precio de cotización. Entonces ahí fue, como él decía, no sé si fue en la de los superinversores de Graham Dosville, cuando dice que es como una vacuna que te la inyectan y o te funciona o no. Entonces a mí me funcionó, o sea, yo me la inyectó y ya no he cambiado.
Hay otras alternativas en las que sí se puede ganar dinero, pero yo creo que consistentemente a largo plazo la mejor opción es a través del value. La segunda mejor opción, desde mi punto de vista, sería la gestión pasiva, simplemente porque los costes son muy pequeñitos. Pero eso no quita que pueda haber alguien que utilizando el análisis técnico pues le vaya de maravilla. Sí, Yo ahí no, sí, no voy a entrar. Lo que pasa es que para mí, por ejemplo, pues no lo entiendo. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en cómo inviertes y la primera pregunta es ¿cómo encuentras ideas de inversión? Y la coletilla es ¿y cómo se invierte desde León? Porque no estás en Madrid, es decir, no hace falta mudarse a una gran capital para estar al lado de las gestoras o las empresas. Venga, bueno, ¿cómo enfocas todo eso? León en realidad es el Omaha de España. Estamos ahí en el medio norte. Con menos frío, por lo que estábamos hablando antes, porque el Omaha hace una rasca. Dime. A ver, el encontrar empresas tampoco es tan complicado, vamos a ver. Primero, lo que yo diría sería saber dónde no tienes que buscar, porque es el tema del círculo de competencia. Yo sé que soy fatal en el tema de salud, entonces es que no me voy a poner a analizar una compañía que no la voy a entender, no tiene sentido. Entonces ya es un sector que automáticamente, salvo casos muy puntuales, de hecho ahora mismo tenemos una compañía del MAP del sector salud, pero por otro motivo, no porque yo no tengo ni idea de si los desarrollos que están haciendo funcionan o si son mejores o peores. Simplemente tienen una serie de contratos ya cerrados y eso hace que valga bastante más de lo que cuesta. Pero sector salud, sector, por ejemplo, de tecnología, así en general he utilizado alguna, he invertido en alguna, pero digamos que sería un sector en el que me puede sobrepasar, entonces pues no entro. Buffett el consejo que da es en vez de saltar vallas de 2 metros, saltar vallas de 20 centímetros, pues al final es eso. Yo puedo, una empresa industrial, si me es fácil analizarla, pues me centro en una empresa industrial, o en una de transportes, o en un REIT, entonces, a la hora de buscarlas, la verdad es que te surgen de muchos sitios. Unas porque estás leyendo cartas de otros inversores, porque afortunadamente no está prohibido copiar de otros. Es una suerte. De hecho, Mohnish Pabrai se considera como el mejor clonador. ¿Cuáles te gustan especialmente? Recomiéndanos un par de gestores cuyas cartas merezca la pena seguir habitualmente. A ver, Pabrai fijo, Guy Spier también, Robert Vinal... bueno, Bruce Berkowitz, la verdad es que hay esos 4 nombres, fenomenal. Sí, Klarman, el problema de Klarman es que no se suelta mucho. No las publica, ¿eh? Sí. Ya estábamos hablando antes de empezar, que a ver si hubiera suerte, porque la de este año se ha salido, pero a ver, yo realmente, o Leitner mismo, porque el libro es homenaje tanto al inversor inteligente de Graham como al inversor australiano inteligente de Chris Leitner, que fue además uno de los que ha escrito en el prólogo y yo he aprendido muchísimo de él. Entonces, no necesito tanto el que me digan qué empresas están comprando. Hombre, si me las dicen y resulta que en mercado están muy por debajo de cómo las compraron ellos, estupendo, o sea, es una gozada. No porque alguien las haya comprado tienes que comprarlas tú. Después te toca hacer el análisis, ver lo que te vale y si te merece la pena y tal. Pero es difícil que grandes inversores metan la pata siempre en todas las cosas. Entonces, normalmente es un buen sitio donde buscar. Por otro lado, pues hay filtros que al final sería pues más parecido tipo Quant, pero yo no lo utilizo en plan Quant. Es decir, yo lo que hago es voy seleccionando, miro alguna que me pueda llamar la atención y indago un poco más. Y alguna vez pues ha salido pues de la forma tan boba como pues al estilo de Peter Lynch, de ir al supermercado y ver, hombre, pues han cambiado las cajas de registradoras, esta casa que la hace tal, o estar viendo la tele, ver un anuncio y decir, pues yo esta empresa no me suena de nada. Era Garmin, o sea, yo ando también un poco perdido, ¿no? Pero no tengo ni TomTom ni nada de esto, entonces no conocía la empresa y cuando la veo me encantó y invertimos, ganamos bastante dinero, funcionó muy bien. Pero bueno, es un poco, yo creo que como dice Buffett también, o sea, yo le cito mucho, pero es porque el hombre se lo merece. Él dice que tiene el teléfono dispuesto para recibir llamadas, pues aquí es un poco lo mismo, tienes que poner las antenas desplegadas. Las antenas y estar a ver qué suena. Háblanos un poco de tu cartera, por ejemplo, la rotación de tu cartera, ¿cuál es? ¿Tienes tendencia a buy and hold, es decir, sí. o hay poca rotación o por el contrario se mueven mucho los valores?
Por un lado, es una cartera muy concentrada. De momento todavía no es tan concentrada como la que tenía en el Argos, porque estamos todavía construyéndola. Pero bueno, la idea es que la cartera sea concentrada pues entre 20 y 30 valores. Me siento más cómodo con 20 que no con 30. Al ser una cartera concentrada, también es una cartera que roto poco. El tema de la rotación para mí es importante. Primero, a ver, si me gusta una empresa de largo plazo, lo que quiero es darle plazo. No quiero, darle tiempo. Me ha subido un 20%, la liquido. Hay quien lo hace y lo hace de maravilla, pero yo no soy incapaz, entonces no sé hacer eso. Entonces prefiero que si la empresa pienso que de aquí a 10 años me va a poder crecer a ritmos de un 15%, más, menos, tal, pues dejarle y que funcione. Mientras no le pase algo al negocio, prefiero seguir invertido en ella. Hay otras en las que no, en las que a lo mejor tienes una situación en la que se te pueda producir el efecto de alcanzar el valor mucho más rápido. Eso te suele pasar sobre todo con las net-net. Entonces, la estás comprando tirada de precio, muy por debajo del valor en libros. Entonces, una vez que se acerca, pues mira, la empresa realmente tampoco es un chollo, la sacas de cartera y listo. No sé el cálculo de rotación, pero vamos, estoy convencido que es bueno, en el nuevo todavía es alto, porque estamos casi comprando todos los días. Pero vamos, una vez que esté estabilizada, la rotación va a ser baja, porque son menos costes que vamos a sufrir los argonautas. Entonces, todo lo que sean menos gastos es mayor rentabilidad para los inversores. Entonces, pues como el objetivo es generar valor para los argonautas, pues cuanto menos follón tengamos de comisiones, pues mejor. Muy bien. Oye, Miguel, para los oyentes que a lo mejor no conocen el término net-net y que aún no han leído el libro porque se dedica un capítulo entero a este tipo de empresas, ¿nos puedes explicar qué significa? Sí, a ver, básicamente cogemos un balance de situación de una compañía en el que tenemos los activos. Con los activos cogemos y pagamos toda la deuda. Miento, el activo fijo nos olvidamos de él. Con el activo circulante pagamos toda la deuda de corto y de largo plazo. Y lo que nos sale, suponed 10 euros por acción, tiene que ser, bueno, según Graham, en torno a un 66%, la cotización de esa compañía tiene que ser un 66% de esos 10. Es decir, debería estar cotizando sobre 6,6 para poderla comprar, sabiendo que al menos los 10 euros los tenemos por acción. ¿Su objetivo cuál era? Pues si de 66 me sube a 100, estoy ganando un 50%. Si lo hago en 1, 2, 3 años, la rentabilidad que me llevo es una rentabilidad muy buena. Yo, por ejemplo, un error de omisión con una net fue Gamesa. Se hizo un artículo y después al año siguiente hice, digamos, el resumen. No la compré porque tenía más deuda de la que a mí me gustaría, entonces no la compré, pero hice el artículo siguiendo el modelo de los artículos iniciales del 32 de Graham. Y básicamente lo que decía es, les ponía el balance multiplicado, estaba hecho, digamos, por acción, y salía que la cotización de Gamesa, el valor de Gamesa era entre 6 y pico, 7 euros por acción. Y decía, aquellos inversores, aquellos accionistas de Gamesa que en este año 2012, si no recuerdo mal, están vendiéndola entre 1,8 y 2 euros, desde mi punto de vista están haciendo una mala operación, porque al menos es una compañía que mínimo vale 6. 3 meses después se bajó a 1,05, con lo cual el que me hiciera caso y comprara a 2 euros se acordaba de mí y de toda mi familia. Pero un año después la cotización ya subió a 3 y pico, y desde entonces no paró. Entonces, yo cuando hice el artículo de hace un año decía esto y ha pasado tal, no era para ponerme ninguna medalla, era para decir, esto funciona. Es decir, si al final lo que hacemos es mirar lo que valen las cosas, hay situaciones en las que te puedes encontrar con que se te vaya todo al revés. Pero no es lo habitual. En el fondo, por ejemplo, sí que fue algo parecido. Comprar ArcelorMittal, debí de ser el último value en comprarla, porque ya la había comprado todo el mundo y había caído la Intemerata. Y yo el cálculo, que además se lo expliqué a los inversores, digo, a ver, es que esto es muy sencillo, es como un análisis en una servilleta. Último valor en libros, antes del split, eran 15 euros por acción, si neto, de todas las deudas, suponiendo un ajuste porque el mercado todavía la tire para abajo, porque el sector minero, de acero, perdón, esté todavía sufriendo las de Caín, pues vamos a suponer que le quitamos 2 tercios, me queda en 5, estaba cotizando en 3,5. Y hombre, pues malo será que no ganemos dinero.
al final fue comprarla, justo una semana después o 10 días nos hicieron la ampliación, acudimos y luego la rentabilidad fue muy, muy buena. Háblanos un poco de tu enfoque de la liquidez, en el Argos más bien, ¿no? Porque entiendo que la cartera actual se está todavía construyendo. Sí, pero tenemos ahora, a ver, la cartera empezamos con un 100% en liquidez y ahora estamos con un 45-46% en liquidez todavía. ¿Y la utilizas, no sé, tienes una liquidez grande habitualmente? ¿Te gusta tener ahí un remanente para oportunidades especiales que detectes? ¿O prefieres estar siempre invertido al 100%? No, ¿O cerca? Me gusta, no. De hecho, creo que la vez que menos invertido, o sea, que menos liquidez he tenido debió ser como un 5% y no estaba cómodo por... A ver, nunca sabes... empiezo de nuevo. O sea, yo no tengo departamento de marketing, lo que estamos haciendo ahora es para hablar del libro, o sea, no estamos hablando, no es ninguna recomendación de inversión para nadie, pero yo no tengo departamento de marketing, yo no busco clientes, con lo cual a mí no me entran clientes todos los días, no me entra dinero todos los días, con lo cual tengo que trabajar con el patrimonio que tengo en ese momento. ¿Qué puede pasar? Pues que alguien necesite el dinero y se lo tenga que llevar. Entonces necesito tener liquidez para no tener que andar reestructurando la cartera porque hay alguien que... O, como pasó con el tema del cambio de gestora, pues hacer la cartera 100% liquidez por si todos cambiábamos en el mismo día. Entonces, normalmente me gusta tener pues entre un 10, un 15, eso suele ser yo creo que lo habitual. He estado con mayor posición en liquidez, un 20, un 30% no tendría problemas. Ahora mismo un 40 y tantos por ciento, un 50, pues es excesivo para lo que sería normal, pero es eso, porque todavía estamos entrando dinero del traspaso del otro fondo y todavía estamos construyendo la cartera. Pero me siento cómodo porque me permite el saber que, a ver, si yo supiera que todos los meses me entra 1 millón de euros, pues evidentemente ya tienes eso en mente, pero no me pasa, ni 100.000. Entonces tengo que contar con lo que tengo. Y para poder aprovechar pues un recorte de mercado, un recorte de alguna de las compañías que quiero comprar, necesito tener esa liquidez, porque si he comprado una empresa que pienso que vale 10 y la tengo comprada a 5, pues hombre, venderla a 6, sí, le ganas dinero, pero si vale 10, es que me da rabia. Entonces, si tengo liquidez puedo comprar la otra también y ya dejaré a esta que suba. Eso es como yo lo hago. Para no, que no tiene, para todo sentido. No, tiene todo el sentido, dadas las circunstancias que estabas explicando. Sí, entonces, claro, no todo el mundo. El fondo realmente es un fondo que intenta batir al mercado con dividendos brutos. De hecho, desde el principio lo he puesto así. Y pese a eso, somos categoría fondo mixto. Pero no está como fondo mixto porque quiera tener tanto porcentaje en bolsa y tanto fuera, ¿no? Es porque quiero tener la flexibilidad de poder estar 100% invertido o 100% fuera si lo necesito. Por eso es. Muy bien, pues vamos a hablar del libro, más en concreto, ¿por qué escribiste El inversor inteligente español? Aparte que fuera un homenaje al libro de Graham y al de Leitner, ¿qué crees tú, qué hueco, qué laguna crees tú que venía a cubrir, a colmar en la literatura de inversión en lengua española? Bueno, eso ya es mucho, ¿no? Ahí... Bueno, sí, no. A ver, tampoco hay tanto, no sé. Lo escribí, entre otras cosas, porque uno de los argonautas me estaba machacando, Miguel, a ver cuándo escribes otro, tal. Y la verdad es que no se me ocurría nada, pero fueron en las Navidades del 2015, si no recuerdo mal, y, a ver, se puede tomar por soberbia, pero no, os juro que no es así. Yo compro muchos libros y leo mucho. Entonces pensé, anda, que como alguien escriba El inversor inteligente español, yo lo voy a comprar. Y como lo compre y no me guste, porque el título es un título que hace un homenaje al de Graham y es, si no la Biblia, los Nuevos Evangelios, entonces, el Nuevo Testamento. Entonces, para mí, yo lo he tratado con muchísimo respeto y no quería encontrarme en una librería un libro con esa referencia o con esa tónica y que no me gustara. Diréis, bueno, estás zumbado, pero es que no me apetecía. Y entonces fue cuando se me ocurrió el que ese podía ser, digamos, el motivo para escribir algo. Claro, necesitaba adaptarlo a lo que es la idiosincrasia propia de los españoles, de que somos unas personas pues, que tenemos mucho porcentaje de nuestro patrimonio invertido en inmuebles, que somos muy conservadores, más que inversores somos ahorradores de plazo fijo, tal.
Y luego encima había coincidido pues, la situación de la crisis global, de los escándalos financieros en España, algunos de ellos pues que me tocó vivir, de unos en directo y otros de rebote. Y entonces quería tratar de aunar todo eso, no para, insisto, es como homenaje, pero no es como para darle ninguna lección ni a Graham ni a Leitner, desde luego. Es más, el de Leitner fue también, digamos, el que me dio también un poco como la espoleta. Su inversor inteligente australiano, que lo recomiendo porque a mí me encantó, fue digamos, como la excusa para poder animarme a poner ese título. De hecho, la foto es de la de Graham, no soy yo. Entonces, ese fue, digamos, el motivo, tratar de decir cómo puedo yo, con todo lo que ha pasado y lo que he vivido de cambio de entidades, de escándalos financieros, cómo poder decirle a la gente que primero hay una cosa que funciona muy bien, que es el value, y si no, hay otra cosa que funciona también muy bien, no os dejéis liar por las entidades financieras de en este estructurado o en este fondo garantizado tal, sino que tenéis a vuestra disposición la rentabilidad del mercado. Lo que tenéis que hacer es dejaros estar en ella, es decir, me compro un ETF y me mantengo años y años y años. De hecho, yo en clase, cuando les he hablado con los alumnos y tal, les decía, a ver, los ETFs están muy bien, os dejan entrar y salir, no lo hagáis. Porque, costes, claro, y que te equivocas. Sí. Entonces, esto está pensado para conseguir casi la rentabilidad del mercado, pues aprovechadlo. Si no va a ser mala, Manger lo decía, que tanto la rentabilidad del mercado como si comprabas las 10 o las 5 principales empresas españolas, por ejemplo, por llevarlo a nuestro caso, a largo plazo la rentabilidad va a ser parecida a la del IBEX. Un año mejor, otro año peor. Pero entre dividendos y demás, os dejáis, digamos, no tenéis por qué pagar a una persona unas comisiones porque vais a conseguir rentabilidades buenas. Claro. Para pagar a alguien tendríamos que ser capaces de conseguir batir al mercado. También es cierto que luego está y con los argonautas lo he comentado alguna vez, a ver, claro, si me pongo, digamos, el benchmark, no en lo que pueden conseguir los inversores por sí, sino en lo que realmente hacen. ¿Sabéis la estadística de el mercado americano de media ha conseguido, imaginaros, un 12% de rentabilidad? El fondo de bolsa promedio americano un 8%. El inversor promedio de ese fondo un 3%. Nadie le ha quitado nada, es que ha entrado aquí, se ha asustado y ha vendido aquí, Entonces al final, es decir, quedaros quietos, o sea, no os mováis, dejaros ir y al final funciona. Miguel, hay un capítulo que me ha llamado la atención, es el capítulo 5 que dedicas a la crisis global, porque además en la bibliografía recomendada, que es extensísima y que es muy buena, por cierto, citas a Murray Rothbard, a Ron Paul, y lo que explicas en el capítulo 5 en concreto pues es el funcionamiento de la banca con reserva fraccionaria, las interferencias que provocan la banca central. ¿Te consideras un economista austríaco o bueno, ¿por qué has decidido escribir ese capítulo y citar a esos autores y sus ideas? A ver, no soy economista, en eso simplemente lo quería poner como lo que yo entiendo. A ver, yo a través de Leitner llegué al mundo de la escuela austríaca, yo no la conocía y a través de él me enteré de que, caray, el Banco Central es el que fabrica la inflación. Digo, esto no puede ser, si yo lo he leído mal, está en inglés y lo he leído mal, pero no, lo leí 3 veces y era lo que decía. Y a través de él empecé a cambiar totalmente la visión. Luego ya me encontré pues eso, con la Escuela de Salamanca, que a mí me encantaría que la escuela austríaca se llamara Escuela de Salamanca. Sí. Y lo que digo es, la crisis que hemos vivido, la crisis financiera, realmente todo el mundo lo considera como una crisis por la burbuja inmobiliaria, pero es que eso tiene su origen mucho más atrás. Es decir, si empezamos con que el Banco Central genera inflación, que la banca fraccionaria también, que cambiamos el concepto de lo que es inflación frente a lo que es simplemente subida de precios, que nos vamos del patrón oro. Entonces, al final es unas reglas de juego que si se hubieran mantenido darían otros inconvenientes, pero seguramente no estos. Es decir, aquí la gente se dedicaba a comprar casas, con lo cual los pisos subían de precio porque había unas entidades detrás que estaban facilitando el crédito. Pero cuando te están diciendo, anímate, que esto no pasa nada, nunca cae, pues claro, tú al final haces caso y lo compras. Cuando te llega la realidad y dices, si esto que vale no vale nada, Dios mío, voy a vender, es cuando tienes que asumir la quiebra y demás. Entonces, el capítulo ese está basado en, digamos, en esa visión de tratar de decir, hay una escuela
económica que además tiene mucho encaje con lo que es el value investing, porque yo lo veo muy relacionado. Me parece muy coherente las dos opciones, no las dos opciones, las dos visiones. No necesariamente tienes que ser un economista de escuela austríaca y saberte la teoría del ciclo, que yo no me la sé, para poder invertir utilizando el value. Pero sí es cierto que te da un concepto de cómo funciona la economía diferente y coherente con la visión tuya de lo que vale una empresa, ¿sabes? Ese fue el motivo. Vale, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que aporta el conocimiento? Como decimos, no hace falta ser economista, de hecho el curso de Value School pretende darte esos rudimentos para que te libres de los 4 años en la universidad, no hace falta... Sí, hombre, quizá muy ambicioso, pero bueno, por lo menos una introducción, porque entendemos que te puede ayudar a entender lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Porque la pregunta que hacemos muchas veces a gestores como tú es ¿hasta qué punto miras a la macro, a lo que está pasando como, bueno, pues antes de acometer inversiones? La respuesta que nos suelen dar es no la miran nada. Sin embargo, si nos encontramos a gente que, conoce a Rothbard y que ven que eso es un apoyo interesante. Yo no la miro. Si acaso creo que la miro más para cuando hago las cartas mensuales poner en el contexto. Punto contrario, ¿sabes? A ver, todos tenemos muy claro lo que nos están diciendo por los medios de comunicación de masas. Entonces, básicamente es el Banco Central es muy bueno, los bancos nadie les ha ayudado. Los empresarios son muy avariciosos, los especuladores, todo entonces, eso. Que es una de las cosas que más me fastidia lo del tema del concepto de inflación. De hecho, lo digo, la culpa resulta que en vez de ser de quien la crea, es o de las familias que son muy codiciosas y muy consumidoras, o de los empresarios que son muy avariciosos y quieren subir precios, cuando el culpable está detrás. Pero cuando trato de explicar algo, no de macro, sino de decir, a ver, las cosas no están tan sencillas, no son tan claras como nos las ponen, porque los tipos de interés están en un proceso de subida, si están en niveles muy bajos, pues o se mantienen ahí toda la vida, que no me lo creo, o empezarán a subir. Y si suben, tienen según qué consecuencias. Uno, que te afecta al valor de los flujos de caja a futuro de tus compañías. Otro, que vas a tener una alternativa vía renta fija para todos aquellos que han entrado en bolsa en estos últimos años que no son inversores de bolsa. Entonces, ahí todo eso puede generar un movimiento, no sé ni cuándo, ni en qué forma, ni hasta qué nivel. Pero sí quiero que los argonautas eso lo tengan en mente para decir, pues cuidado, que lo que me están contando a lo mejor los medios de masa de una televisión o un periódico así en general, posiblemente no sea la mejor opción o sea preferible mantener algo de prudencia. Es simplemente eso. Muy bien, muy bien. Pues llevamos ya 3/4 de hora, casi 50 minutos, que se han pasado muy rápidos, señal de que lo estamos pasando bien, yo por lo menos, y confío que él también. Y abrimos el coloquio ya a los oyentes que están en sus casas y a las personas que han venido aquí a la sede de Value School a escuchar a Miguel de Juan presentar su libro, El inversor inteligente español. ¿Quién tiene la primera pregunta? Adelante, levanten la mano y les damos el turno de pregunta con el micrófono. Yo voy a encender el teléfono. Aquí en la segunda fila tenemos la primera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la charla. Una pregunta práctica. ¿Cómo crees que puede afectar para un inversor medio español que se esté planteando renta fija, y si es fija y activa, pues no fija, es renta variable y un gestor activo? A largo plazo, digamos 20, 30 años, ¿cómo crees que puede afectar la distinta fiscalidad que puede tener el dinero invertido en un fondo, que puedes hacer traspasos entre él y hasta que retires no tienes que pagar impuestos, a gestionar tú individualmente? A ver, fiscalmente estás peor a través de tú a nivel personal que no a través de un vehículo tipo fondo de inversión. Pero ahí va a depender también de la rentabilidad que te consiga el fondo o de la rentabilidad que seas capaz de generar tú. Entonces, yo ahí no me plantearía tanto el problema de la fiscalidad, porque luego encima la fiscalidad este año es una, dentro de 10, 20 años va a ser otra fijo, porque no se paran quietos, entre otros motivos. Entonces, es complicado decirlo. Sí es cierto que si no eres capaz de... Por ejemplo, yo sí sería más partidario de decir, a ver, voy a tener una cartera de acciones a nivel particular que no las voy a mover. Son 4 o 5 acciones que me gusten mucho, que confíe en ellas a muy largo plazo y en las que lo más que puedo hacer sea pues, ir reinvirtiendo cada X tiempo. Y el resto llevarlo a través de fondos de inversión.
Y yo, a ver, hablando con argonautas en León, por ejemplo, le decía a uno, a ver, la opción básica sería, pues a través de ETFs o fondos índice. Lo que pasa es que los fondos índice en España son caros, pero para eso mejor un ETF. Pero le decía a él, como tú conoces el value, porque es argonauta y tal, mi opción sería hacerlo a través de fondos value. Entonces, unos te conseguirán mejor rentabilidad en los próximos 20 años que otros, pero yo creo que en líneas generales todos van a ser capaces de batir al mercado, de batir a lo que tú normalmente puedes hacer. Tu cartera de acciones, al no moverla, lo único que vas a tener es que tributar por dividendos si te pagan dividendo. Pero si es una cartera, ya te digo, bastante concentrada, en las que tú confíes, al dejarla tiempo, a lo mejor dentro de X años, te sale una legislación que te dice aquellas acciones con más de no sé cuánto quedan exentas de plusvalía. Genial. ¿Sabes? Pero el problema es que decir cómo nos va a afectar la fiscalidad dentro de mucho tiempo, no sé, a lo mejor en Suiza es más fácil porque no mueven tanto, pero aquí no sé, dentro del año que viene, dentro de 3, seguro que tenemos variaciones, entonces es complicado. Pero no le veáis nunca como una opción de o todo en acciones puras o todo a través de fondos. Lo podéis mezclar, no hay problema. Yo lo decía sobre todo por el tema del interés compuesto. Sí, pero claro, a eso voy. Si tú tienes una cartera de acciones que te funciona de vicio, imagínate que te consigue de media un 20% anual y tu cartera de fondos solo te consigue un 15%, a igual fiscalidad, si en el año 20 tienes que decidir salirte, a igual fiscalidad mucho mejor porque te va a quedar más patrimonio con la que has obtenido una rentabilidad promedio mayor. El problema, que a lo mejor dentro del año 20 no necesitas salirte, no necesitas toda tu capital, entonces dependerá de qué necesidades tengas dentro de 20 años para ver realmente cómo te afecta la fiscalidad, ¿sabes? Suponiendo que se mantenga la misma de ahora. Muy bien. Muy bien, pues ¿quién tiene la siguiente pregunta en sala? Vale, pues mientras sale, yo voy a hacer una... al hilo de lo que has comentado de fiscalidad, querría saber tu opinión de experto inversor acerca de esta tasa que va a poner el gobierno a las transacciones en la compra-venta de valores en España. Una especie de tasa Tobin, ¿la llaman? Bueno, mala. A ver, yo cada vez que me... Porque además solo va a afectar a empresas españolas. Sí, no, hay que hacer la... hay que hacer marca España. Hay que hacer la gracia. A ver, yo con el tema de los impuestos y tal, para eso te viene muy bien todo lo de la escuela austriaca. Lo que piensas es, ¿para qué queréis este dinero? Quiero decir, porque es mío. ¿Por qué me lo queréis quitar? ¿Porque me estoy moviendo? Muévete tú, haz tú algo. Entonces, es simplemente porque como quieren demostrarnos que son capaces de hacer por nosotros todo. Pues entonces nos lo cogen y lógicamente se ponen algunas personas de intermediarios con un sueldo digno, pero el sueldo digno resulta que nunca es el sueldo mínimo, siempre es un sueldo potente. Entonces, hombre, pues para eso a lo mejor soy capaz de hacerlo yo, no me cobres tanto, no, porque no me quieras hacer tantas cosas, déjame a mí. Entonces, ¿qué me parece la tasa? Mal. Yo no ¿Va a desincentivar la inversión o crees que...? Bueno, yo creo que al final no, porque no creo que tenga realmente un efecto lo suficientemente sustancial como para que la gente deje de invertir o deje de operar. Y encima, como estamos en un mundo en el que el value, digamos, somos... ahora parece que somos muchos, pero realmente somos muchos, pero dentro de muchísimos. Entonces, la mayor parte de la gente, cuando habla de bolsa, está viendo la cotización que sube, baja, y entonces compra y ya he subido un pipo y lo vendo y tal. Entonces, yo como accionista a través del fondo de bolsas y mercados, mira, que sigan operando así porque me va a venir fenomenal, más cobraremos en dividendos, pero realmente me parece mal. O sea, sería más fácil coger y decir, gasta menos. Todas aquellas, me parece que sigue todavía en funcionamiento no sé si es la empresa estatal para el descubrimiento del año, o el quinto centenario del 92, no sé, a lo mejor eso cuesta más que lo que van a sacar. Podrían cerrarlo. ¿Crees que comparativamente con otros países de la Unión Europea, del euro, España es un infierno para el ahorrador o para el inversor, o todavía gozamos de ciertas... No sé, ¿cómo lo ves tú? Lo digo también porque bueno, por ejemplo, la exención fiscal en el traspaso de fondos todavía tenemos en España, pero no es así en otros países del entorno. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo en el caso de los fondos me parece que está muy bien. Debería hacerse lo mismo para cualquier tipo de producto financiero, es decir, que te puedas ir de tu fondo a tus acciones y de tus acciones a tus bonos, y de tus bonos a tus letras y de las letras a un plazo fijo y del plazo fijo a un unit link y luego a donde sea, porque al final lo que estás haciendo es reinvertir. Entonces, lo mismo que eso se utiliza a través de fondos de inversión, es el mismo concepto. No, es como decir, no, yo puedo beber de este agua, pero de la otra no, porque no vaya a ser. No tiene lógica. O sea, al final, el proceso que estás eximiendo de tributación, o que no eximiendo, sino que estás retrasando el efecto de la tributación, es a largo plazo por moverte, pues haz lo mismo con lo demás. El problema es el de siempre, que ellos necesitan dinero para gastar. Entonces, claro, yo desde mi punto de vista creo que sería más lógico que gastaran menos y entonces podrían dejar sin tributación muchos productos financieros y que cada uno se moviera pues, en función de lo que le interesa como rentabilidad de su patrimonio, no por fiscalidad directamente. Claro. David Actuario nos pregunta, te pregunta, buenas tardes, ¿qué pondera más, el análisis cuantitativo o cualitativo a la hora de seleccionar empresas? Es que depende de la empresa. A ver, lo que decía antes, con una empresa net, una empresa muy mediocre y que lo que me atrae de ella no es su modelo de negocio, sino que lo que me atrae es lo barata que está. Ahí, digamos que me da, no me da igual, pero prácticamente no me va a suponer un problema si el modelo de negocio es bueno o no, si los gestores son estupendos o no. Ahí lo único que me importa, por ejemplo, es si yo esta botella la puedo comprar a mitad de precio estando llena o no. Que resulta que una vez que la he rellenado pasa como en la película de La mujer del obispo, que hay una escena en la que el Cary Grant es un ángel y entonces hace que la botella de vino de un profesor se le vaya rellenando siempre. Bueno, pues a mí me da igual si se rellena. Si yo esa botella la puedo comprar a la mitad de lo que vale hoy, liquidándola, ya tengo ganado, ya estoy ganando dinero. Que luego encima es una empresa como esa botella que se va rellenando, cada vez te va generando más rentabilidad en el largo plazo, estupendo. Ahí sí afectaría más posiblemente la parte cualitativa, porque ahí sí que necesitas que el modelo de negocio sea potente, sea competitivo, tenga sus ventajas, su moat, el foso, que tenga unos ejecutivos o una familia fundadora de la que te puedas fiar, entre comillas. Ahí sí te afectaría más la parte cualitativa. Y aún así, con todo, necesitaría siempre comprar por debajo del valor. Porque si no hay margen de seguridad, al final te puedes equivocar. El margen de seguridad no es para que no pierdas dinero, es para que te equivoques menos. Y que la pérdida, cuando se produce, sea menor que si no lo hubieras comprado. Si yo compro algo que pienso que vale 10 en 9,90 y después resulta que llega el ejecutivo y me hace no sé qué operación y resulta que me encuentro con que solo valía 7, pues la hemos fastidiado. En cambio, si lo que he comprado a 10, lo que he calculado que vale 10, lo estoy comprando a 5, aunque me caiga a 7, todavía tengo un margen de seguridad para decir, bueno, vale, no ganaré tanto, pero todavía estoy con rentabilidad positiva. Muy bien. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en sala? Sí, por supuesto. Le pasan el micrófono ahora mismo. ¿Se me oye? Sí. Sí. Venga, te hago 3. Bueno. Para compensar. Vamos con una y luego te pasamos de nuevo el micrófono, que tengo aquí un par de ellas. Ok. Venga. Pensé que no tenías ninguna. Tengo, sí. Vale. ¿Notas cada vez menos opciones para invertir en bolsa? Es decir, con la entrada de los fondos de capital riesgo, muchas empresas ya no salen a bolsa, directamente son compradas antes. Y se percibe, por lo menos, bueno, creo que todos lo percibimos, que apenas hay salidas. ¿Notas esa falta de opciones? A ver, yo en mi caso la verdad es que no. Pero también es cierto que es un caso particular porque el patrimonio del fondo en estos momentos son 6 millones, pero en el Argos, por ejemplo, llegamos a tocar los 11 en un periodo cortito, pero imagínate, sobre los 10 y pico. Entonces, no es un patrimonio para que puedas tener realmente problemas para encontrar cosas. Mi planteamiento siempre es, intento buscar buenas empresas, si no las encuentro busco mediocres, si no me voy a buscar a ver si hay bonos y si no me quedo en liquidez. Entonces, en estos momentos, el tener la posición todavía casi mitad y mitad entre invertido y liquidez, no es porque no encuentre cosas, sino porque no me gusta precipitarme. Yo no sé si vamos a tener más recortes o no, entonces, pues dado que los precios son buenos, sigo aprovechando y sigo comprando, pero sin prisa.
sin pausa, pero sin prisa. Entonces, yo en estos momentos no estoy teniendo problemas para encontrar compañías que comprar. Básicamente, la cartera que teníamos antes del fondo actual, prácticamente la hemos recuperado, porque, claro, es que también hemos tenido mucha suerte. Hago la cartera liquidez, el mercado se desploma, entonces muchas de ellas las he podido comprar a precios incluso más baratos que, bueno, salvo Ferrovial. Ferrovial se me quedó, esa no se me movió, pero la he vuelto a comprar porque sigue teniendo mucho más valor de lo que cotiza en bolsa. Entonces, he reestructurado la cartera casi rehaciéndola. He incorporado a otras nuevas, que sí que no las tenía, entonces en ese sentido no tengo problemas para encontrar cosas. Como tampoco quiero tener muchas, si fuera un fondo que tuviera 50, 100 títulos, pues posiblemente sí tendría algún problema. Pero claro, como es una cartera muy concentrada, en estos momentos tenemos 23. Y estoy más pendiente de incrementar posición en las que ya tengo que no en incorporar otra nueva. ¿Sabes? Tendría que ser, pues no sé, un auténtico chollo que dice, pues a por ella, ¿no? A ver si alguna cae, pero bueno, de momento con las que tenemos no estoy teniendo problemas para encontrar alternativas de inversión. Muy bien. Miguel, hay una pregunta de redes sociales, vamos a ver, de YouTube. Andrés Valentín te pregunta qué opinas sobre tener una cartera de acciones con empresas de elevado dividendo. Me parece bien. A ver, es que yo haría la pregunta diferente, es decir, yo no compraría una cartera de acciones por un dividendo alto, sino que lo que necesito saber es primero cuánto me vale esa compañía en concreto, y si me vale más de lo que me cuesta, entonces sí compraría. Que me paga dividendo, fenomenal. Que no me lo paga, no me afecta, no es algo que me impide invertir en ella. De hecho, Versejada hoy, por ejemplo, no paga dividendo. Y en el Argos tuvimos una compañía, que la tenemos ahora nueva, pero no nos paga tanto, porque el precio ha sido mayor, pero llegó a darnos una rentabilidad del 26% en el último año vía dividendo, porque el precio que habíamos comprado era realmente muy, muy barato. Pero no es, quiero decir, el objetivo no debería ser comprar una cartera por dividendo, sino una cartera barata, que si Andrés, por ejemplo, lo que necesita es una renta anual, pues cuanto mayor dividendo, estupendo. Por ejemplo, por dividendo, pues sí que tenemos un REIT belga, Cofinimo, que nos está pagando pues del orden del 6% de rentabilidad por dividendo. Que a largo plazo ese dividendo irá creciendo y tal. Pero la tengo más como una alternativa a la liquidez. Es decir, si tengo que tener 100.000 euros invertidos en liquidez al cero, pues bueno, lo tengo aquí, que me pago un 6. Claro. Y como sé que es una compañía que no voy a tener problema en deshacerla dentro de 5, 6, 7 años y mientras tanto ir cobrando los dividendos, tengo liquidez de sobra para no tener que utilizarla. Entonces, puedo comprar algo por el dividendo, pero seguramente no pensando en la compañía como acción, sino pensando como alternativa a la liquidez. Muy bien. Por Twitter, The Monger Games nos pregunta ¿cuál ha sido el error del que más ha aprendido como inversor/gestor y qué lecciones has sacado? Gracias. Ahí, además, a él le conozco, o sea que va con segundas. Vamos a ver. Yo ya puse el año pasado el cuello a disposición de los argonautas, tenía su ticket, nadie lo utilizó, o sea que el cuello se libró, pero el principal error que he tenido fue una operación de arbitraje que estaba pensada como arbitraje. He hecho otras operaciones de arbitraje, han salido bien, pero en esta fue todo lo peor. O sea, se juntó todo. Era la operación sobre Rite Aid, le habían lanzado una OPA, al precio de la OPA pues faltaban más o menos mes y medio, 2 meses, si no recuerdo mal, y si hubieran cumplido, nos hubiéramos llevado pues cerca de un 10% en 2 meses. Estaba muy bien para la liquidez al 0%, y pues fenomenal. Vale. Una semana antes de la fecha prevista de OPA, el precio estaba casi cotizando al precio de la operación. Y dije, bueno, pues vale, esto está prácticamente hecho. No suspenden la cotización, creo recordar que no. Pero se suspende la operación, se amplía el plazo, se alargaba 6 meses más y se reducía el precio de compra. Eso, el mercado se lo tomó fatal, la cotización cayó tan fuerte que cayó por debajo del nuevo precio.
Y entonces yo ahí, si ya me había equivocado porque la operación había salido mal, lo que debería haber hecho es, señores argonautas, lo siento mucho, os he perdido este dinero, aquí tenéis el cuello, tal. Y en vez de eso dije, hombre, pues a lo mejor al nuevo precio puedo recomprar lo suficiente para salir y recuperar las pérdidas en mala hora. Eso estuvo sube, baja, más baja que sube, y llegó el momento de la operación final y ya hubo que echarla, o sea, ya finalmente no salió, tiré la toalla, y ahí lo que sí que hice fue ya, primero decírselo. Yo cuando tengo, afortunadamente muchos fallos tampoco es que haya tenido, pero ahí sí que sigo de nuevo a Buffett cuando él dice, cuando tienes un problema, dilo todo, dilo rápido y dilo ya. Entonces yo, a ver, os recomiendo que vayáis a la página tal de la carta para que leáis esto y luego ya, si queréis, podéis volver a empezar. Entonces, les expliqué dónde había estado el fallo, por qué yo encima lo había incrementado recomprando más, con lo cual nos había afectado a mayor porcentaje, y simplemente decirlo, a ver, la culpa es mía, yo no puedo decir, no, es que fueron muy malos, no me querían. No, a ver, metí la pata yo, pues, y encima después de meterla, es como lo del chiste de cuando llegas al suelo, lo que tienes que hacer es no escarbar. Yo escarbé. Hay veces que escarbas y funciona, porque otra operación, por ejemplo, pero esta no fue un fracaso, fue un éxito, fue con Ausdrill, que es una compañía que seguimos teniendo ahora en cartera. Es una compañía minera australiana, bueno, auxiliar minera, y desde la primera operación de compra se nos desplomó un 75%, casi el 80%. Pero yo compré, la empresa valía mucho más de lo que realmente estaba cotizando en mercado. Tanto que al último precio de compra, invirtiendo muy poquito, doblábamos la posición en acciones, compramos un montón. A partir de ese momento se estabilizó más o menos, eso fue en agosto del 2015, en diciembre del 2015 cayó un poquito más y dije, si cae más, compro otro poco más. Ya no cayó, empezó a subir y se disparó. Tanto se disparó que nos generó una rentabilidad alucinante. Qué bien. Pero claro, la otra no, la otra fue el mayor error a venir por haber. Bueno, lo bueno es que tienes esa franqueza de explicarlo en público con esta porque son reyes, príncipes, transparencia. Yo eso sí que lo digo siempre, y a ver, se lo digo medio en broma, pero totalmente en serio. Cuando yo digo que son reyes, príncipes y señores, lo digo convencido. Lo sientes, sí. Yo necesito daros esta información porque luego encima cuando pasa empiezan a Miguel, tranquilo, ánimo, eres el mejor. Digo, claro, yo hablo con mi mujer y le digo, Coral, es que me animan más ellos que ya ellos. O sea, es alucinante. Entonces, es una sensación en la que dices, yo tengo que deciros las cosas y me he comprometido a deciroslo todo. Pues lo mismo que les digo mi sueldo y que no tengo ningún problema en eso, esto es lo que cobro, pues lo mismo cuando hago una pifia, quiero que lo sepáis. A ver, yo no tengo la intención de perder dinero. Sí. Pero desgraciadamente cuando sale una operación mal, ni siquiera te queda el consuelo de decir, nunca más, no, es que las vas a volver a tener. Claro, entonces, eso me da mucha más rabia todavía, porque claro, si fuera solo mi dinero, lo llevaría mejor, pero es que es el de ellos. Entonces es gente que ha confiado en ti y que te duele mucho. Sí. Pero bueno, forma parte del trabajo de la inversión. Claro. Marcos Rodrigo, desde YouTube, también te pregunta, ¿aconseja para un pequeño inversor combinar la gestión activa y pasiva en una cartera o se decanta sin dudar únicamente por el value investing? A ver, si él conoce ya el value, yo me decantaría 100% por value. Otra cosa es que digas, todo a largos, bueno, ahora largas, no puedo recomendar, entonces yo al mío no recomiendo a nadie. Pero sí diría, haz una cartera de fondos value. Si encima, no es solamente que habrá gestores mejores, peores, pero el concepto de comprar algo a sabiendas de que has calculado de forma prudente que vale más y lo estás comprando por menos, generalmente va a funcionar bien. Entonces, invierte en varios fondos. A lo mejor de aquí a 10 años dices, hombre, lo tenía que haber metido en este porque mira, me ha dado más. Pues sí, pero es que hace 10 años no lo sabías. Claro. Entonces, invierte en varios, no tengas ese problema. Si no lo conoce, sí, que utilice las dos opciones, porque no son incompatibles. Lo que pasa es que le va a pasar que a lo mejor un año ve que la gestión pasiva le funciona de vicio y la value horrorosa, pero con el paso de los años va a ver que la cosa se cambia. Entonces llegará un momento en el que se dará la vuelta y dirá al value. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Venga, sí, por supuesto.
Te queda otra todavía. O sea, Quedan dos más. Es un preguntador value. 3 por 1. Te haré la técnica, entonces. Venga. ¿Cómo manejáis la doble imposición internacional? Es decir, particularmente con Francia, con los primeros 5.000, y cuánto tardes en cobrar, porque da muchos problemas, como todos sabemos. Yo ahí se lo dejo ya a la gestora y que haga lo que pueda, porque luego es eso, luchar contra Francia es complicado. A ver, hay países, por ejemplo, Estados Unidos es mucho más sencillo, pero Francia realmente son bastante franceses, por decirlo de alguna forma así, y dan bastante la lata. No tengo mucho en Francia, en estos momentos que yo recuerde solamente tenemos una. He tenido alguna otra y tal, pero no tengo mucho. Lo que pasa que, a ver, es lo mismo que antes con el tema de la fiscalidad. No voy a invertir en un país porque me dé problemas con el tema de la doble imposición. Invierto si la compañía, no cubro divisa ni me preocupa nada de eso. Entonces, si una empresa yo la calculo que vale más, la compraré. Que luego resulta que la rentabilidad final que te llega es menor porque el estado de ese país es muy suyo, pues bueno. Pero como necesito comprar con un margen suficiente, al final eso no va a ser realmente un efecto fuerte. Te puede suceder en un caso pues muy puntual. Pero, por ejemplo, es uno de los ejemplos de NetNet del libro, con Taisei Oncho, una compañía japonesa, era una NetNet. La compramos en yenes en 2 años y pico, me parece que fue, le conseguimos un 30 y tantos % de rentabilidad, es decir, en yenes fue muy bien. El problema es que no cubro divisa, con lo cual el yen me lo fastidió. Decidí salirme porque tampoco era una posición grande, decidí salirme para utilizar ese dinero para otras inversiones y al año siguiente ya ni divisa ni tonterías, ya había subido al valor que tenía calculado de inicio. Entonces, si llego a esperar, me hubiera dado igual la cobertura o no cobertura de divisa. Ha habido otras operaciones en las que la divisa ha funcionado a nuestro favor, de hecho algunas de ellas con bonos australianos. Pero, por ejemplo, con el tema de la fiscalidad de Francia, pues es que es una guerra que lo haga la gestora. O sea, yo realmente como asesor del fondo no me compete, ¿sabes? No soy yo quien tiene que hablar con la hacienda francesa o de cualquier otro país. Tiene que ser gestora con ellos. Pero bueno, por ejemplo, me afecta mucho más el tema, y por eso no invierto en Socimis en España, el tema regulatorio, el de si me puedo fiar de los políticos o no. Bueno, no te puedes fiar de ellos, pero digamos que hay algunos países en los que los políticos tienen más claro que hay cosas que no deberían hacer y otras en las que nos da lo mismo. Entonces, yo meterme aquí en una SOCIMI cuando depende tanto del valor de los inmuebles, el valor de los inmuebles depende también de la política autonómica, local. Mira, me voy a Bélgica, que sé cómo funcionan y que no me dan guerra, ¿sabes? O a Estados Unidos o a Alemania, tuve un rate en Alemania, funciona muy bien. Pero bueno, no sé si te habré respondido la pregunta. Muy bien. Sí, Miguel. Aquí nos gusta fomentar la lectura, como ya has visto, esto es una presentación del libro. ¿Qué libro recomendarías a nuestros oyentes, nuestra comunidad? Porque tenemos una sección en el blog que es una librería con títulos que nos recomendáis y los que publicamos. Y no hace falta que sea de inversión, de todo tipo, una lectura que digáis, pues mira. Vale. Puede ser de inversión, pero... Bueno, a ver, primero, yo novelas no suelo leer muchas, pero hay algunas que las releo de cuando en cuando. Y, por ejemplo, El Señor de los Anillos a mí me encanta, entonces, porque me ha servido para mucho. ¿Para qué te ha servido? Yo creo que como concepto de... A ver, yo soy creyente, entonces bien y el mal. Me encaja mucho, sí, porque Tolkien era católico, entonces me encaja mucho también el verlo de esa forma. Y a mayores... Bueno, os lo digo ya, a ver, si tenéis niños en edad de menos de 9 años, 10 años, que todavía crean en los Reyes Magos, espero que no haya nadie escuchando de esos niños, todos a la cama. Vale, ya que los niños se han ido a la cama, yo hago unas cartas de Melchor a unos hijos, y son unas cartas muy historiadas, no van de inversión, evidentemente. Pero siempre las he ofrecido, de hecho en la carta esta última lo he vuelto a recordar, oye, si alguno tiene tal, que me lo pida, que yo se la paso. La envío en archivo Word, con lo cual podéis modificar la fecha y el nombre de los hijos y tal. Y yo creo que os va a gustar. Y de rebote,
lo de Tolkien me sirve para hilarlo con esto y generar un poco la magia para ellos. Pero más que eso, a ver, la parte de Tolkien es sobre todo el bien y el mal, el tema de la moralidad y tal. Cuando a mí me están diciendo ellos, es que, por ejemplo, ahora hablábamos antes en un café de lo que fue el proceso de cambio de gestora y la forma en la que avisé a los inversores con tiempo y demás. Eso me afectó a mí a nivel particular en ingresos económicos, pero era algo que tenía asumido y adelante. Entonces, ese tipo de cosas, al final, cuando, yéndonos otra vez de vuelta al value, yo lo que he encontrado en Graham, en Buffett, en todos ellos es como una ética muy de Nuevo Viejo Testamento, muy de lo de siempre. Entonces, muy de como Dios manda, por así decir. Entonces, esa transparencia, esa honestidad, todo eso al final lo que hace es servirte también de refuerzo para cuando tú te comunicas con una persona, pues ser de la forma en la que se supone que deberíamos ser. Yo lo intento, soy muy pecador, no esto, pero bueno, sí que me gusta el tratar de ser lo mejor posible. Entonces, libros recomendados, pues en el libro tenéis una bibliografía inmensa, muy extensa, pero fuera de eso, pues por ejemplo, de divulgación histórica, que me encanta. Los libros de Esparza están genialmente escritos, por ejemplo. No sé, la historia de España es alucinante. El último libro el libro de María Elvira Rocabarea, de Hispanofobia, es genial, está muy bien. No sé, Bueno, ya has hecho suficientes recomendaciones para que nos dure para un trimestre de lectura, seguro. Sí. Miguel, ¿dónde te pueden encontrar los interesados en escucharte? Y la pregunta más referida a... ¿Vas a participar próximamente en algún acto de inversores en España? ¿Algún foro? Sí, bueno, mañana tenemos presentación también en Esfera Capital. Muy bien. Y a finales de febrero en León organizamos el Guateque para capitalistas. Bueno, eso suena muy bien. Cuéntanos los detalles. A ver, salió hace un par de años, además Daniel lo sabe. Buffett, su reunión anual es el Woodstock para capitalistas. Y yo les dije, hombre, nosotros a Woodstock no llegamos, nos quedamos en un guateque. Entonces, nuestra reunión anual, que será pues el 20-21 más o menos de febrero, la organizo en León y al final nos juntamos 20 y tantos, los que puedan ir. Algunos son inversores, otros no, pero bueno, son amigos. Y nada, hago un repaso de lo que ha sido el año. Este año va a ser un repaso especialmente curioso por todo el cambio, y después hablar un poco pues, de más cosas. Y luego generalmente lo que hacemos ya los 4 que quedamos al final ya es que sí que nos vamos ahí, tomamos algo antes de irnos para casa, pero bueno, el Guateque para capitalistas dentro de un mes. Muy bien, ¿te pueden seguir en Twitter a lo mejor, en alguna red social? No. ¿No tienes redes sociales? No tengo. Tuve en su día LinkedIn y en su día también tuve Facebook y Instagram y demás, pero ya lo dejé todo, estoy ahora sano y desintoxicado. Desintoxicado de las redes sociales. A ver, a través de Rankia, por ejemplo, o de Finect, o de Fans People ya hace bastante que no, pero sobre todo en Rankia, todos los meses se hace la carta, la publico, quiero decir, a través de Rankia, y ahí tienen pues el correo electrónico mío, el WhatsApp, entonces yo estoy encantado de hablar con todos los argonautas y con los que no lo son. Muy bien. Miguel, ha sido una presentación del libro, un libro fantástico que, como digo, pueden adquirir en el puesto que está en el vestíbulo de la sede de Value School. Y bueno, pues querríamos hacerte un obsequio. Sabes que aquí, bueno, todos lo saben y siempre insisto porque me parece admirable que personas de la talla y la valía profesional de quienes nos visitan, y Miguel es un ejemplo de ello, nos dan su tiempo desinteresadamente para estar con nosotros, difundiendo cultura y su experiencia. Este es nuestro humilde regalo, con todo el cariño desde Value School, el libro de John Bogle, también conmemorando el reciente fallecimiento de este excelente filántropo / inversor. Su testamento vital, este es el libro de la gestión pasiva, se llama Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, y bueno, me da un poquito de cosa dárselo a un Investor Value, pero bueno, creo que esperemos que lo disfrutes. Yo sé que lo voy a disfrutar porque de Bogle sí que he leído otros libros y la verdad es que es una gozada, y sobre todo, a ver, prefiero el value, pero es que la inversión pasiva y lo que él recomendaba y lo que él decía tiene todo el sentido, y al final es
buscar aquello que esté dentro de tu círculo de competencia, que es 100% value. Es decir, si eres capaz de entender el value investing, estupendo, invierte a través de ello, o con ese enfoque. Y si no, una de las mejores opciones es la gestión pasiva con muy bajo coste. Entonces, al final es zapatero a tus zapatos. Si sabes invertir, invierte, y si no, puedes invertir o buscar a alguien que invierta por ti, y si no, siempre puedes invertir en el mercado, que no va a ser mala la rentabilidad. Entonces yo también os lo recomiendo desde aquí, porque la verdad es que merece la pena. La verdad es que da gusto tener personas que recomiendan y hablan con tanta franqueza, y Miguel, ha sido un placer tenerte en Value School, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes los emplazamos ya la semana que viene, donde vayan por favor a las www.valueschool.es, a la página web de Value School, consulten el calendario de actos y regístrense en Eventbrite para asistir a cualquiera de ellos. Como digo, son 6 y nos vemos, si todo va bien, el miércoles que viene en esta sede que es su casa. Hasta entonces, feliz semana.